Apocalipsis capítulo 17. Leemos los versículos 1, dice la palabra. Nos ponemos de pie, por favor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestro rostro. Amado Dios, Padre nuestro, alabamos tu nombre, te damos gloria, nos gozamos en tu presencia. Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Eres bueno, podemos constatarlo y reconocerlo día con día. Tú eres el que cuida de nosotros, pero dentro de las cosas más maravillosas, Señor, que están en nosotros es saber, oh Dios, que diste a tu Hijo para reconciliarnos contigo, para limpiarnos del pecado, para adoptarnos como hijos tuyos. Y eso es un inmenso honor, y cada nacido de nuevo, Señor, debe estar agradecido contigo, porque caminábamos al infierno y hoy tenemos la seguridad de la vida eterna y un lugar contigo por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre, oh Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos para estar delante de tu presencia, bajo tu cuidado, tu dirección, tu bendición. Gracias por este tiempo, oh Dios, donde nos ocupamos de tu palabra. Rogamos, oh Señor, que esta palabra nos ayude a estar preparados, no para las cosas que vienen, sino para la venida de Cristo. Pero que nos ayude, Señor, a entender todo el plan tuyo hasta el último momento en esta tierra, para que con convicción y con autoridad podamos testificar a otros y podamos persuadirles de la urgencia y la necesidad de venir a Cristo. Esta noche clamamos por la dirección del Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, oh Señor, nos hable a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Estuvimos explicando la semana pasada, desde Génesis capítulo 10, capítulo 11, donde se origina el paganismo que ha envuelto a toda la humanidad, a todas las culturas, en prácticas idolátricas, en prácticas paganas. Estuvimos viendo a través de Jeremías y Ezequiel, principalmente cómo desde 700, 800 años antes de Cristo ya había una reina del cielo, ya había la adoración de una madre y el niño, y que con el paso de los siglos, cuando entra la era cristiana a través de Cristo, propiamente a partir del siglo III, todos los nombres de los dioses paganos empiezan a cristianizarse, y entonces se les empieza a poner nombres, a buscar nombres para que de esta manera tengan aceptación y tolerancia dentro del mundo cristiano. Y es que para un cristiano que le hablen de Pablo, de Pedro, de María, en fin, lo identifican con la Biblia, pero jamás lo identifican con el paganismo, porque aunque creemos en María, creemos en Pablo, creemos en Pedro, no creemos jamás que ellos representen la idolatría actual. Eso nunca
se puede aceptar. Fue toda una trama, toda una astucia para justificar lo injustificable. O como dice Isaías 5:20, para hacer lo malo bueno y lo bueno malo, ¿verdad? Y entonces así torcieron toda la historia. La semana pasada hice ver que la madre y el niño cobró diferentes nombres en Egipto, Grecia, Roma, Fenicia, Éfeso, entre los chinos, entre los germanos, entre la India, entre los druidas, entre los sumerios, en Asia. Tenían nombres diferentes. La semana pasada los cité. Al destruirse Babilonia, todas las prácticas babilónicas, juntamente con los líderes religiosos, se fueron de Babilonia, porque Dios había establecido destruir Babilonia. Porque en un momento dado Dios usa Babilonia para castigar al pueblo judío. Durante años le estuvo predicando Jeremías, para citar un caso, y le arremetieron contra Jeremías y quisieron matar a Jeremías. Y Jeremías trabajaba sobre el pueblo de Israel para que no fuera llevado cautivo a Babilonia. Pero ellos desoyeron el mensaje de Dios. Entonces Dios usa Babilonia para castigar a su pueblo. Y estuvieron por 70 años en el cautiverio babilónico. Pero parece que Babilonia se excedió contra el pueblo y entonces Dios determinó castigar Babilonia. Y la forma en que lo hace es destruyéndola. Cuando miramos, por ejemplo, en la imagen del capítulo 2 de Daniel, allí hay una figura imponente con una cabeza de oro, con el pecho de plata, empieza a describir sus características, y lo que está hablando es de la sucesión de los reinos. Babilonia dejó de ser, vinieron los medo-persas, después de los medo-persas vinieron los griegos, y después de los griegos vinieron los romanos. Pero Babilonia no volvió a ser. Sin embargo, en la interpretación de los últimos tiempos, pienso que de conveniencia al ecumenismo, pienso que de conveniencia a la religión oficial, pues tratan de endosar la interpretación del capítulo 17 otra vez a Babilonia. Pero cuando leemos de Apocalipsis 17, dice el Señor, es un misterio. Para nadie Babilonia era un misterio. Para nadie las prácticas babilónicas eran un misterio. Eran bien conocidas. ¿O acaso Nabucodonosor no estaba exigiendo que todos los pueblos, naciones y lenguas adoraran la imagen que él construyó en la ciudad de Dura? Allí no hay ningún misterio, es un asunto muy conocido, donde 3 hebreos fueron echados a un horno de fuego porque no quisieron hacer lo que el rey dijo. Pero lo que deseo aclarar es que Babilonia cayó, e históricamente no vemos por ningún lado cómo podría levantarse Babilonia nuevamente. Allí el rey Hussein trató de levantar Babilonia, estuvo inclusive tratando de recobrar algunas imágenes babilónicas y levantándolas. Y Dios había dicho que si alguien volvía a levantar Babilonia, la volvía a destruir. Entonces es importante esto. Cuando leemos en el capítulo 7, lo que allá se ve una imagen imponente, en el capítulo 7, lo que Dios describe a los reinos como bestias. ¿Sí? Igualmente aparece
Babilonia como un león, pero dejó de ser. Luego vienen los medo-persas como un oso, que era más alto de un lado que de otro, porque aquí se unieron los medo-persas y uno de los reinos era más fuerte que el otro. Luego se levantaron los griegos, que aparecían allí como se me olvida como la imagen que usa el presidente para un leopardo, como un leopardo, ¿verdad? Y entonces con la velocidad, la fiereza de un leopardo, pero dejó de ser. Luego se levanta el cuarto reino con las características de todos. Y especialmente en la última etapa se presenta como una bestia espantosa y terrible que todavía no la hemos visto. Está para emerger. Lo que deseo destacar es que la aplicación de Apocalipsis 17 nunca se va a aplicar a Babilonia. Es un misterio donde va a haber un poder que tiene características semejantes, y por eso te dice: ven y te mostraré el misterio. ¿De quién? Dice allí la palabra: y el ángel me dijo, verso 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo empieza el texto? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciendo: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Dice el verso 3, me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice el verso número 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia era bien conocida con sus prácticas y costumbres, pero aquí hay un misterio. Cuando habla de un misterio, es algo que no ha sido revelado previamente y que tiene características semejantes a Babilonia, pero no es Babilonia. Y eso es importante que nos quede bien claro, porque Babilonia fue destruida. Vamos a Jeremías 50. Versículos 1 al 3. Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre. No estoy en Isaías, perdón. Y de repente no me sonó. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta, ¿quién? Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera pública y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrantados son sus ídolos. Quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá hombre ni animal que en ella more. Huyeron
y se fueron. ¿Está oyendo? La gente huyó. Y los primeritos que debían ir eran los líderes religiosos, ¿verdad? Con sus costumbres y prácticas. Dice también Isaías 13. Isaías 13, 19 y 20. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí su majada, allí majada. Y entonces dice allí, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones y allí habitarán avestruces y allí faltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Y encontramos allí que en tiempos de Belsasar sucedió ese acontecimiento. Quienes han leído el libro de Daniel, ¿verdad? Y estaba Belsasar celebrando sus fiestas con su gente y sus concubinas y usando los utensilios de la casa de Dios que habían sido llevados cautivos a Babilonia, cuando apareció una mano escribiendo en la pared, y en esa misma hora invadieron los medo-persas y Babilonia después de eso. Para no ser más, pueden haberse levantado ciudades, pero con la imponencia, la belleza, la suntuosidad de Babilonia, jamás, nunca más. Porque Babilonia dejó de ser y cobraron lugar otros reinos. Los sacerdotes y su religión y sus prácticas, explicamos, llegaron hasta Pérgamo. Pérgamo era una gran ciudad, una ciudad muy rica, muy próspera. Y allí parece que llegaron las prácticas babilonias. Y es allí cuando leemos en Apocalipsis capítulo 2 que la iglesia del Señor que estaba en Pérgamo estaba en la ciudad donde Satanás tenía su trono. Eso leemos literalmente en nuestro texto. Y después de allí, sus prácticas se trasladaron a Roma. Y lo que es el pontificado, los sacerdotes, las mitras, las vestiduras que salieron de Babilonia, empezaron a moverse. Y especialmente eso empezó a recaer en los emperadores romanos. ¿Sí? Y allí hay un hecho interesante en el libro de los Hechos, de lo que sucedió a uno de estos denominados emperadores o pontífices o líderes supremos. Hechos 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey,
pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, ¿cómo? Voz de Dios y no de hombres. Porque los habían sublimado, los habían enaltecido, los habían reconocido, al grado de que veían que eran como dioses. Cuando ellos hablaban santa palabra, y dice, verso 24, pero la palabra del Señor quiere decir, verso 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria ¿a quién? A Dios. Él se creyó Dios, proclamado como Dios. ¿Por quiénes? Por su pueblo, por la gente. Y dice la palabra del Señor, y expiró comido de gusanos. Mientras estaba allí presumiendo de lo que no era, su historia terminó comido de gusanos, dice la palabra del Señor. Es importante tener claro ese texto, pero el título de Pontífice Máximo seguía moviéndose, especialmente en este caso en los emperadores, y la mitra que ellos usaban decía eso, que era un Pontífice Máximo. Y entonces ya después esto empezó, cuando se da la mezcla del paganismo con el cristianismo apóstata, en el nacimiento de lo que se conoce como la religión oficial. El primer pontífice de esa época fue Constantino. Él se declaró pontífice máximo y se manejó allí una trama que todavía hoy algunos la aceptan como buena. Y es que aparentemente se convirtió al cristianismo. Y entonces muchos aún dentro del cristianismo dan por buena esa conversión. Pero él siguió haciendo estragos. Y dice que recibió de Dios una revelación donde se le mostró el símbolo de una cruz que le decía, por este símbolo vencerás. Y entonces mandó a imprimir ese símbolo en todas sus armas de guerra. Pero empezó lo que es la caída de Roma como imperio y empezó a levantarse un poder religioso que hasta hoy está vigente y que domina sobre todos los pueblos. De manera que la palabra del Señor nos llama en Apocalipsis 17 a discernir ese misterio. En el versículo 2 del capítulo 17 dice la palabra del Señor. El versículo 1 dice que es una mujer, es un poder religioso que tiene un juicio irrevocable. Y 2, que tiene una característica, está sentada sobre muchas aguas. Eso no se refiere literal aguas, aunque perfectamente, si usted mira la ubicación geográfica de Italia, está rodeada de aguas, pero no se refiere a eso. Cuando dice que está sentada sobre muchas aguas, es que está sentada sobre pueblos, naciones y goza de la aceptación mundial.
Para entender eso, miremos el verso 15, porque allí se explica claramente. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué es? Pueblos, naciones y lenguas. Y es que la ramera domina sobre pueblos, naciones y lenguas. Y así ha sido a través de los siglos y hasta el día de hoy. Tiene el control religioso de los pueblos, sí o sí. Si pudiéramos hablar de Naranjo, nuestro pueblo, ¿cómo lo ve usted? ¿Tiene el dominio de Naranjo? Sí. Creo que el 15 de agosto, sí, el 15 de agosto, hay una celebración que es la misma celebración de la Reina del Cielo, pero con un nombre diferente, porque le han puesto, dice que hay como 11,000 vírgenes. Yo solo conozco una en la Biblia, sí, que es la Madre de nuestro Señor, y que nunca la Biblia la exalta, pero los hombres ya exaltaban a Semiramis y Tamuz, ¿sí? Ya había una reina del cielo, leímos la semana pasada en Hechos, ¿sí? Y esa práctica ha seguido en los pueblos, ¿sí? Y aquí en Naranjo tenemos nuestra propia celebración. Pero si seguimos visualizando religiosamente, encontramos que todos nuestros distritos, ¿sí? Todos nuestros distritos están incluidos dentro de ese mundo de control religioso. Y cito Naranjo. Usted puede mirar los otros pueblos. Muchos tienen características interesantes, por ejemplo, San Ramón, ¿verdad? San José, San Pedro, y podemos seguir, porque han religiosizado todo. Y es importante entender, tienen el control religioso. Y nosotros no tenemos problemas con eso, que ellos tengan control religioso. Pues nosotros predicamos a Cristo. Nuestro rumbo, nuestra ruta es diferente. Dentro del mundo religioso y de la ignorancia, muchos cristianos también se han comido el cuento de que nosotros somos protestantes. Y protestantes son aquellos que se salieron del romanismo. Nosotros no salimos del romanismo. Venimos de Cristo. Y la línea de Cristo es ininterrumpida desde Cristo, la cruz, hasta el día de hoy. Luego aparece una línea paralela. Es importante aclarar esto. Surge una línea paralela que nace alrededor del 300, 350 a partir de allí. Entonces van dos líneas. La línea del poder religioso y la línea del pueblo del Señor, ininterrumpida a través de los siglos y que durará hasta la gloriosa venida de Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña sobre los distintivos de la gran ramera. Y uno de los distintivos es que está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. En el 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella.
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Eso dice la palabra del Señor, sentada sobre muchas aguas. Creo que el verso 15 es suficiente como interpretación para el verso 2, ¿verdad? Porque allí mismo se explica, y recuerde esto, el único intérprete de la Biblia es y será siempre la Biblia. Algunos dicen por ahí es que cada quien interpreta la Biblia como quiere. No es cierto. Tal vez los religiosos sí, pero el pueblo cristiano debe interpretar la Biblia a la luz de la Biblia, para que la suma de lo que tiene sea la verdad. Y dice dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús dice en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que el creyente debe estar anclado en la palabra, llenarse de la palabra, dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y Filipenses 2:16 dice que asiduos de la palabra, porque Dios quiere que el creyente tenga como fundamento el conocimiento de la palabra, no lo que interpretan aquí o interpretan allá. La Biblia tiene una sola enseñanza, un solo mensaje. Hay algunos pasajes que pueden ayudarnos también allí en Isaías, capítulo 17. Versos 12 y 13. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullos de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y dice el verso 13, los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Son pasajes que nos ayudan a entender que cuando dice que está sentada sobre muchas aguas, se está refiriendo a pueblos, naciones y lenguas, porque Dios mismo hace una referencia de cómo son los pueblos, las naciones y las muchedumbres, ¿verdad? Son semejantes al estruendo de muchas aguas. También en el capítulo 8, versículo 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Eso solo para que nos quede una visión clara de cuando se usa allí sentada sobre muchas aguas, entender que ese es un lenguaje bíblico que hace ver las multitudes, los ejércitos, los pueblos. En este caso nos interesa que está sentada sobre muchas aguas, lo cual indica que controla pueblos, naciones y lenguas. Tiene el dominio sobre pueblos, naciones y lenguas. En el verso número 2 dice que reyes y moradores del mundo se han embriagado de su fornicación.
cuando hablamos de fornicación, estamos hablando no del hecho carnal, sino de una fornicación espiritual, donde han mezclado, en este caso, el paganismo con el cristianismo apóstata. Y entonces la palabra de Dios nos muestra que con ese paganismo y esa mezcla de cristianismo apóstata han embriagado todo el mundo. Y todos los pueblos se han embriagado. ¿Cuál es la idea de embriagarse? Han aceptado. Se han dejado envolver. Han recibido. Son sus prácticas. Es lo que nos quiere mostrar nuestro texto. Y allí donde tuvimos la lectura bíblica, llama la atención en una forma muy especial como la carta a los romanos enfoca una área que justamente lo retrata. Y entonces en el verso 18 hay una queja de parte de Dios. Si usted conoce la verdad, debe publicar la verdad. Y si hay gente que conoce la verdad, está obligado a hablar de la verdad. Pero la queja de Dios, porque hay la presunción de ser la única iglesia, la iglesia verdadera, la única que tiene la verdad. Pero de acuerdo al contexto entendemos que es otra cosa. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cree que sea una injusticia negarle a alguien la verdad? Enseñarle otra cosa, dejarlo que crean lo que ellos quieren que crean, condenando sus vidas al infierno, porque eso es lo que está sucediendo. Se habla de Hitler y mataron tantas gentes, de los rusos y de otros países que han matado mucha gente. Pero creo que este poder religioso se lleva el premio. Se lleva el premio. Pero lo más grave no es que haya matado físicamente, sino que ha matado espiritualmente a millones de millones de millones de almas que nunca les transmitieron la verdad, sino lo que ellos querían que creyeran. Y toda esa gente han muerto. Pero alguien dirá, es que eran sinceros. Si la sinceridad no está en Cristo, lleva al infierno. Entendemos religiosamente, hay mucha gente muy sincera, pero no conocen a Cristo como Salvador personal. Y la sinceridad por sí misma no salva a nadie. Pues sinceramente pueden creer en un ídolo, en lo que predica un hombre, y no es la verdad. Eso va a llevar ¿a dónde? A la condenación. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Acaso no toda la creación habla de Dios? La creación es un testimonio del Dios vivo y verdadero. Es un mensaje claro de la existencia de Dios. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Subráyeme la última frase. De modo que no tienen excusa.
Cristo dio su vida para que los hombres sean salvos. Y el deber de los hombres debe ser predicar a Cristo para que los hombres sean salvos. Cualquier otra enseñanza que no sea la enseñanza de la palabra del Señor va a llevar a la condenación, va a llevar a la perdición. Y no tienen excusa, ni sus líderes por los que enseñan, ni los que reciben la enseñanza por no proponerse en conocer la verdad por sí mismos. Dice el verso número 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios? Por toda su creación, todo habla de Él. Sí, es lo que dice el contexto. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ellos se meten a pie juntillas un montón de mentiras como verdades y eso publican y han transmitido a través de los siglos, quitándole a las personas, para mí lo más terrible, la oportunidad de ser salvos en Cristo. Dice el 22, y es un problema. Dice, y profesando ser sabios, se hicieron necios. A donde oímos la argumentación es que usted no puede por usted mismo leer la Biblia. Usted necesita a alguien que se la interprete, propiamente un líder religioso. Es la idea que venden a la gente para que no lea la Biblia. Y uno lee allá en 2 Pedro que la Biblia no es de interpretación privada. Está al alcance, al acceso de todos. Y el intérprete que nosotros tenemos de las Escrituras lo presenta el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Si gusta, vemos, porque es muy importante. Aprovecho para decir que el Espíritu Santo, óigame bien, porque esto es fuerte, el Espíritu Santo es el único vicario de Cristo en la tierra. No hay más. Es el único representante de Cristo en la tierra. Y Él está para guiarnos y enseñarnos toda la verdad. ¿Quién determinó esto? Jesucristo mismo determinó que el Espíritu Santo fuera el encargado de enseñar. Y es el que convence a la gente cuando está predicando el Evangelio. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Inquieta el corazón a la necesidad de aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Dice allí la palabra del Señor en Juan capítulo 14. Hay pasajes que tengo marcados en mi Biblia. Jamás lo voy a encontrar. No es lo mismo San Mateo, ¿verdad que no? Sí, gracias. No, hay otros antes.
Juan 14, dice la palabra del Señor, verso 16. Amén, lo tienen, Juan 14, 16. Dice Jesús, algunas Biblias traen las letras en rojo cuando Jesucristo habla. Así es que aquí el que habla es Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Antes de que viniera el Espíritu Santo como consolador, ¿quién fungía como consolador, como camino, como esperanza? Cristo. Y entonces dice la palabra, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por cuánto tiempo? El que recibe a Cristo, el Espíritu de Dios viene a estar con él. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Y en adelante, Él es el que le enseña. Le trae luz a la mente, al corazón, para creer. Dice la palabra del Señor, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si alguien no se convierte a Cristo, el Espíritu de Dios no va a venir a él. Puede ser un genuino y sincero religioso leyendo la Biblia, pero no entiende porque no tiene la luz de Dios. El Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida trae luz. Hagamos un paréntesis allí, vámonos a 2 Corintios, capítulo 3, versículos 16, 17 también. Dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, cuando oigan el Evangelio y acepten a Cristo, pero cuando se conviertan al Señor, la venda se quitará. Cuando alguien se convierte, ahorita ve y entiende. Aunque no sepa mucho, lo que ha oído es suficiente para ver y entender. Y en adelante, el Espíritu de Dios le va a seguir enseñando. Y el verso 17 dice, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Sí. Y dice el 18, ahora nosotros vemos como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Amén. Cuando alguien se convierte, el Espíritu de Dios viene a su vida. Por eso dice Juan 14, verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Otro paréntesis, vamos a Efesios 1, 13 y 14. Cuando se da ese gran evento de que el Espíritu de Dios viene. Es un pasaje hermoso. Debe estar a su alcance para efectos del evangelismo. Dice la palabra del Señor, verso 13. En él, también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿El evangelio de qué? De vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando alguien recibe a Cristo, Dios lo sella al venir el Espíritu Santo a él, lo sella como posesión suya. Y el Espíritu de Dios va a estar allí para siempre, y es el que le va a guiar, el que le va a enseñar. Y entonces, ¿por qué muchos creyentes crecen y otros no crecen? De la actitud que tienen hacia Dios, la palabra, las cosas espirituales. Porque el Espíritu ya vive ahí, pero lo puedes apagar o lo puedes contristar. Y si lo apagas y lo contristas, no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo espiritual, no se va a poder llevar una vida agradable a Dios. No lo haga. Efesios 4:30 invita a no hacerlo. Entre otras cosas que dice allí. ¿Qué dice el verso 30?
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Me está oyendo? No lo contriste. ¿Cómo se contrista? Cuando Dios le dice y usted hace otra cosa. Cuando tienes que orar y no oras, cuando debes leer la Biblia y no lees, cuando tienes que congregarte y no te congregas, cuando debes dar testimonio de Cristo y no lo haces, cuando Dios espera que le sirva y no le sirves. Bueno, el Señor le dice, camine como quiera, pero su vida va a ser un caos. Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para ayudarnos a enrumbarnos a una vida nueva y diferente. Y no nos dejó huérfanos, nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Dice el verso 26, y ahí termino con la referencia de que estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Es el único vicario de Cristo, es el que nos guía y nos enseña cómo son las cosas. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, subraye. Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría sobre vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y allí se habla, hermanos, de la acción del Espíritu Santo. Es importante que el creyente sepa que no hay un vicario humano, que Dios no ha dejado ningún vicario humano, sino que ha dejado el Espíritu Santo como el único representante de Cristo en la iglesia, como el único guía, como el único que nos enseña, como el único que nos sella al momento de la conversión como posesión de Dios. Esto no lo puede hacer ningún ser religioso. La obra salvadora es la obra de Dios. Seguimos la próxima semana allí identificando en Apocalipsis 7 características de la gran ramera o del misterio de la gran ramera. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.